Nos ocupamos de la pandemia, de las variantes, de cómo se desarrolla el coronavirus. Llevamos un año y medio o más de esta pandemia en el mundo entero. Vamos a charlar de varios temas al respecto con Oscar Botazo, que es médico, investigador de la UNR y CONICET, exdirector del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gustavo lo saluda. Muy buen día, Gustavo, un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo le explica a la gente la aparición de diferentes cepas, variantes, nombres? ¿Es el mismo coronavirus? ¿Es la evolución del virus? Como científico, Oscar, ¿a qué estamos asistiendo? Bueno, los cambios y las mutaciones se dan en todos los seres vivos y cuando a uno le da más oportunidad de hacerlo, pues allá vamos. Las variantes, todo lo que hemos visto hasta ahora, generalmente se originaron en pacientes que tenían una enfermedad prolongada, con lo cual tienen más capacidad de replicarse, Sí, y así se genera la variante. Es como si uno tuviese que escribir muchas veces. Bueno, yo soy de la época que se escribía a máquina sí, y había errores en las palabras, porque bueno, uno no lo hacía siempre igual, y los virus hacen lo mismo. Si esa variante que genera le conviene a él, por sí. una cosa muy vieja que se llama un viejo experimento de selección natural, esa nueva forma se conserva porque le permite infectar, transmitirse más fácilmente y queda ahí incorporada a este sistema de lo que diríamos las distintas formas del virus. Claro. Y bueno, eso es la selección y después viene todo lo que hay que escribir ahora, cómo tiene que ver la protección de las vacunas, cómo tienen que ver los anticuerpos monoclonales, los plasmas de convaleciente, la clínica, etcétera, etcétera. Eso se va a escribir ahora, Claro. pero de todos modos hay que preocuparse para ocuparse, pero tampoco desesperarse Sí. porque no es la primera vez que tenemos una variante y ya hemos visto y nos hemos alarmado mucho con cosas que después no terminaron siendo, de modo que vayamos de a poco y sí siempre ser cautos, prudentes, responsables, Por supuesto. ese tipo de cosas. Oscar, ¿y esta variante Omicron, se tiene certeza científica sobre su real impacto, contagiosidad, Mm. peligrosidad? ¿Qué se sabe hasta ahora? Sí, sí, hay muy poquito. Se ha visto, por ejemplo, que en Europa ya para el 19 de noviembre había casos, o sea que antes de que lo comunicaran en el sur del África ya había estado. Un virus que se transmite por forma aerógena tiene todas las posibilidades de pasar de un lado al otro. Claro. No necesita un mosquito o una transfusión de sangre o algo intermedio, es Sí. por respirar. Hay una comunicación de una médica de Pretoria que ha visto los primeros pacientes ahí en África, en el cual ella no ha visto que fueran cosas dantescas Bien. ni mucho peores, Sí. pero sí, obviamente tiene algunas cosas que por ahí desorientan en cuanto a lo que es la sintomatología y la presentación Bien. del COVID. De todos modos, ya estamos bastante alertas, le hemos visto varios costados al virus y tratamos de que no nos den grandes sorpresas y pensar de que esto podría ser COVID, aunque no sea lo más típico. No necesariamente lo típico tiene que ser siempre lo más frecuente, por otro lado. Y además hay algunos estudios respecto de si el poder neutralizante del suero de los vacunados tiene algo que ver y obviamente cae, pero también lo hemos visto que caía Sí. sobre Delta y después cuando hacemos la eficacia de la vacuna en mundo real, les doy el dato de India, publicado el 25 de noviembre en una revista muy importante, donde una de las vacunas de Oxford precisamente, en India, en el brote de Delta de abril de este año, Sí. la eficacia para la protección de la enfermedad terminó siendo casi el 82%, lo cual significa, y hay que entenderlo, Sí. la historia es vacunar, vacunar y vacunar, y en esos lugares de África hay sitios donde el porcentaje de vacunados con las dos dosis está alrededor del Es 25%, muy lo cual bajo. todavía es un número para nada aceptable a esta altura del campeonato, ¿no? Y siguiendo con las vacunas, ¿mantienen la eficacia las vacunas que se aplican, por ejemplo, en nuestro país, pese a esa mutación que registra el virus, Oscar?
Sí, la eficacia de mundo real llevaría para medirla, primero tener todos los casos y después ver de los nuevos casos que se presentan de COVID, hacer la secuenciación y Sí, ver si eran las variantes originales o la nueva. Esto tiene que pasar para que uno lo pueda medir. Pero sí podemos ver el caso, por el que le cuento de la India, sí, donde uno dice, la variante Delta, que gran cuco, y sin embargo, una vacuna como la de Oxford termina teniendo una eficacia casi del 82% para algo tan temido como era Delta, y en un lugar donde había mucha vulnerabilidad de la gente, muchas sí. comorbilidades. Estamos hablando de un país donde hay otras patologías, no solamente COVID, de modo que es un buen examen para la vacuna. Y eso, bueno, siempre es esperanzador porque algunos pensaban, bueno, ante esta variante la eficacia de la vacuna va a caer al 50 o menos. No, quedó en el 80 arriba, Claro. lo cual, digo, es una noticia dentro de todo este panorama que sigue siendo alentadora. Le pregunto por dos medidas que están tomando los estados en el mundo. Una, restringir fronteras, prohibir los vuelos de los países en que hay circulación. ¿Son efectivas estas medidas o no? No, es muy difícil. A ver, si uno tuviese, a ver, la malaria, Zika u otros Sí, virus, necesitan de un mosquito que pique y pase de uno al otro. Bueno, si uno deseca los pantanos o pone las cortinas metálicas, lo que fuere, el mosquito no va a pasar, pero respirar hay que respirar. claro. Y no solamente la gente se mueve en aviones, se mueve en barcos, por vía terrestre, los ferries, lo que fuere, de modo que eso no es tan fácil. Lo que sí hay que tener en cuenta, yo estaba viendo esta mañana en una publicación de Estados Unidos, donde en la zona de Michigan arriba están teniendo una ola importante Sí, de COVID y todo se da en gente que no está vacunada, ni claro. siquiera una dosis. Con lo cual, ahí está El problema. realmente el kit de la cuestión, en que Bien. se entienda que si uno no se infectó, con lo cual si se infectó ya podría tener la inmunidad natural, pues se tiene que vacunar, porque si no está muy desprotegido ante esto. Y bueno, estos datos de Michigan, que estaba publicado en una revista El Llama, son realmente, da trabajo creerlos de que no, que en ese lugar no, Bien. todavía haya gente que dice, no, yo no me voy a vacunar. Oscar, y para finalizar, en pocos días comienza la vigencia del pase sanitario para eventos de gran magnitud en lugares cerrados o abiertos. ¿Está de acuerdo? ¿Y a qué apunta? Y de alguna manera, sí, sí, algo hay que poner, porque bueno, esto también va a venir entre nosotros y yo creo que por acá tenemos la suerte de que el grueso de la población, una importante mayoría, está vacunada, de modo que no va a ser tan irritante o si Sí, se quiere tan antipático sí, la medida, pero en otros lugares, no precisamente en Argentina, esto provoca una tensión, ¿no? Porque hay mucha gente que ha decidido no hacerlo, pero de alguna manera, cuando venga el frío, porque bueno, ahora tenemos el verano por delante y nos pase esto, algo hay que poner como para tener en cuenta este tipo de paliativos, si se quiere, que no sé si lo es, pero por lo menos que haya un pase sanitario que alguien exhiba de que realmente está vacunado. Y yo insisto, me parece que acá la cosa no va a ser tan complicada porque el grueso ha sido vacunado efectivamente. Ha sido de mucha utilidad este diálogo, como siempre, doctor Botazo. Gracias.